Vamos a chasquear. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. Vamos que este show, vamos que este show, vamos que este show va a comenzar. Sí. Hola chicos, estoy buscando a mi mascotita. ¿La habéis visto por ahí? Ay, ¿se puede ver el PPT, chicas? ¿Aló? Sí. No. No, ¿No se Miss, ve? está en la Sí, página de se YouTube quedó. todavía. Ajá, se quedó. Ahora voy a pasar. ¿Se ve tampoco? No, se quedó en stand-by en el página 3. Ya, acá. Ahora, Tampoco, se le congeló. llamemos a los bomberos. Ay, nuevamente voy a empezar. Los bomberos. Vale, ahora sí. ¿Se observa? Sí, ahora está en la oración. Ah, ya, no me asusten. Sí, ¿no? Ya muy bien. Ya nos hemos saludado. ¿De cuántas formas nos hemos saludado? A ver, ¿quién tiene memoria? Primero era Palmas. De ahí, ya con palmas, brinco, Silbido. brinco. saltando, Ah, Silbido. Silbando. cantando, Silbando, Miss. silbando, Espiando. chasqueando los dedos, ¿no? Y por ahí algo nos olvidamos. Muy bien, entonces hay miles de formas de podernos saludar, hasta con las palmas, ¿verdad? Así lo hemos visto. Entonces nosotras tenemos que ser muy creativas para poder buscar miles de formas de saludarnos, de abrazarnos, de despedirnos. Muy bien. La semana pasada habíamos visto la literatura en la etapa de la pre-inca, ¿no? Pre-inca, después en la etapa incaica y luego en la conquista. Y habíamos hablado de la obra Ollantay, habíamos leído, no creo que nos dio tiempo de haber leído, pero hoy nos tocaba, y nos quedamos aquí, en la literatura de la conquista, ¿no? Después que los españoles nos vinieron a conquistar, llegaron ellos al Perú en 1532 y atraparon a Atahualpa en Cajamarca y los españoles cambiaron la vida por completo de nuestro querido y lindo Perú, o de nuestro querido imperio incaico. La vida fue mucho más difícil para el indígena. Entonces se les impuso a todos que pagáramos impuestos a los españoles. Nuestras creencias cambiaron, nuestras formas de vida cambiaron, nuestra alimentación cambió, nuestras costumbres cambiaron, todo cambió. Fuimos un pueblo pasivo a manos del dominio español. Entonces, ante esta situación, también ya pues se deja las leyendas, los mitos que se pasaban de forma oral de generación en generación y empieza una nueva vida para el Perú. Recuerden que los españoles trajeron la imprenta, trajeron ya la pluma. Entonces ya no era como antes que se contaba y contaba de los amautas a sus estudiantes. En este tiempo se tiene dos formas, o sea, hay varias formas de expresar el arte literario y una de ellas son las coplas, que eran composiciones muy breves, muy cortitas, recitados por los españoles casi analfabetos. Así que no crean que los españoles, porque sabían hablar castellano y eran muy cristianos,
eran personas muy cultas, sino había muchos analfabetos. Y estos servían para ridiculizar o burlarse de sus grandes jefes, ¿no? De los virreyes y todo lo demás. Uno de ellos es esta gran copla, ¿no? Pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero, ¿no? Eran composiciones muy satíricas, de burla. Y también habían los romances, que tenían su origen en la tradición popular española, son un poco más extensos que las coplas, mezclan la literatura épica con la lírica, ¿no? Aquella literatura vasallesca, de guerreros, con la cultura lírica, con la literatura lírica más tranquila, más romántica. Y dice, Almagro pide paz, los pizarros guerra, guerra, y ellos todos morirán y otros mandará a la tierra. En ese tiempo, la lengua oficial era el castellano y, como decíamos, se destacaban coplas, cartas y romances anónimos. Aparecen las primeras crónicas, que eran relatos minuciosos sobre los hechos que acontecieron con la conquista y la colonia. Y hay una crónica muy importante de un autor muy importante que todos deben conocer. A ver, ¿quién será el principal autor de estas crónicas? Guamán, Poma. A ver, ¿quién se saca 20 Juan Poma de Ayala. Muy bien, un gran cronista. Excelente, hija. 20, carita feliz. Entre las características, un poquito más de crónica, ¿no? La crónica era un género propio de la conquista que da a conocer la vida y organización de los antiguos imperios, las hazañas de la conquista, el dominio español, los ritos, las costumbres, las tradiciones populares y algo de poesía. Esa era la crónica, una descripción de la forma de vida de aquel entonces. Aquí está, ¿ve? Entre los grandes cronistas tenemos a Guamán, Poma de Ayala, Tuti, Cusi Yupanqui, Juan de Santa Cruz, Pachacuti. Entre los mestizos tenemos a Inca Garcilaso de la Vega, Blas Valera. Españoles, Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Fray Martín de Murúa, Cristóbal de Molina. Entonces, no solamente habían cronistas indígenas, sino españoles y mestizos. Y mestizos son españoles con indígenas, ¿verdad? Entonces, son los grandes autores de aquella época. Luego de esta etapa de la conquista, viene la etapa colonial. ¿Se acuerdan que dicen estos que venden los fregoneros, ¿no? En la etapa colonial. El contexto histórico de la literatura colonial tenía que ceñirse inicialmente a los autores españoles. El rey Carlos I, llamado Carlos V, nombró al primer rey del Perú, Blasco Núñez de Vela. En esa época la estructura social era la nobleza superior y los criollos que poseían títulos mobiliarios, el pueblo, los indios que tenían 5 derechos legales que nunca se cumplían y los negros que eran esclavos, ¿no? Había una pirámide de la clase social. Arriba la nobleza superior, luego los criollos y luego los indios y mucho más abajo estaban los esclavos que no tenían nada de derecho. Los indios tenían derecho, dícese, entre comillas, pero al final no eran respetados. La economía de ese entonces se basaba en la minería, la religión católica era obligatoria. Recuerden que los que no creían en la religión católica eran quemados y eran considerados como brujos o brujas. La Santa Inquisición era severa en el cumplimiento de su autoridad. El quechua no desapareció como idioma, sino que fue aprendido por los sacerdotes para que ellos pudieran propagar la fe católica, ¿no? A los sacerdotes les interesaba que todos los indios indígenas pudieran adentrarse en la fe católica. Entonces tuvieron que aprender sí o sí para poder viajar a estos pueblos lejanos y tener más hijos en esa época para ellos en Cristo. La poesía de ese siglo, del siglo XV en el Perú, empieza a tomar resonancia y se empieza a escribir con mucha, mucha dedicación y mucha maestría. Esa es la etapa de la colonia. Seguro que ustedes ya ahorita en su mente, como nadie tiene la mente en blanco, siempre todos tenemos saberes previos. Seguro que ahorita ustedes están remontándose a su cuaderno de historia del Perú, ¿verdad? A su cuaderno de literatura. Esos son nuestros saberes previos. Igual los niños. Cuando ustedes van a enseñar
por ejemplo, a ver, las agrupaciones de las frutas y las verduras, ellos inmediatamente en su banco de memoria van buscando información cuando fueron con su mamá al mercado, cuando buscaron frutas, cuando buscaron verduras, son sus saberes previos. Ustedes también ahorita están utilizando sus saberes previos, porque ustedes no les estoy diciendo nada nuevo ni nada que se haya descubierto. Esto ustedes ya lo conocen, sino que no lo leemos constantemente. Entonces se nos va olvidando en el tiempo. Pero a aquellos que les apasionó la literatura, la historia, tienen guardada mucha información ahí que ahorita lo están sacando, ¿no? Y las que tampoco no les gustó mucho, tienen información, ahí está, en su CPU, está almacenada, ¿ya? Entonces, de la etapa de la colonia tenemos entre los destacados españoles a Juan del Valle y Caviedes, uno de los representantes de aquella época, ¿no? Dice esto: para hallar en Palacio estimaciones se ha de tener un poco de embustero, poco y medio de infame lisonjero y 2 pocos cabales de bufones, 3 pocos y un poquito de soplones y 4 de alcahuete recaudero, 5 pocos y un mucho de parlero, las obras censurando y las acciones. Ahora les pregunto, ¿es fácil el lenguaje o les parece difícil? ¿Qué les parece el lenguaje de este poema? ¿Están Fácil, ahí? fácilmente. Di- ¿Difícil o fácil? Fácil. Fácil, Fácil, a ver, profe, con un poco de rima. un poco de rima, pero ¿comprenden fácilmente lo que quiere decir? Tiene algunas palabras que son desconocidas, Miss. Que son desconocidas y un poco complejas, ¿no? ¿Y de qué Sí. más o menos creen que trata ese poema? A ver, vuélvanlo a leer ustedes y alguien que me quiera decir algo de lo que comprende. ¿Nada? Mira, dice, para hallar en palacio estimaciones, o sea, para hallar en palacio, así como ahorita en palacio de gobierno, para hallar en esos tiempos, para estar en la nobleza y estar metidos, teníamos que ser, dice, un poco de embusteros, de vivos, ¿no? De engañadores, y medio de infame lisonjero, de burlón, de gracioso, y de pocos cabales de bufones. O sea, medios, hacernos un poco los tontos, ser ¿cómo dicen acá? ¿Cómo se dice? Los más vivos. Los más arrastrados, ¿no? Ser el más chupamedias, ¿no? Bufones, ¿no? Los graciositos. Y un poquito de soplones, o sea, contar las cosas que sabemos a esos superiores. Y 4 de alcahuete recaudero, o sea, buscar platitas, sacar los impuestos, ¿no? Ser vivo y estar acomodado con la nobleza. 5 pocos y mucho de parlero, o sea, de charlatán, las obras censurado y las acciones. Miren, como en esa época él hace un poema dedicado a cómo nosotros comportarnos o cómo se comportaba aquella época la gente con la nobleza para estar al costado de la nobleza. Y casi O sea, más que similitudes nada, en la maestra, vida para que real, no ¿no? se den cuenta pues, con lo que trataban de decirle al- para que no se den cuenta de lo que trataban de hablar de ellos. También podría haber sido, ¿no? Pero muy bonito, a pesar de ser así el contenido, muy bonito, ¿no? Rima muy bien y se escucha muy bonito. Pues este hombrecito, Juan del Valle Caballé, es uno de los grandes representantes de aquel tiempo, era español y empieza a vivir en el Perú desde muy joven y a diferencia de poeta Ricardo Palma, que era más limeño, de la nobleza un poco más alimeñada, un poco más baja que él, este era lo contrario, ¿no? Era un hombre de clase acomodada, ¿ya? En esta época también se encuentra José Faustino Sánchez Carrión, que también es un prócer de la independencia, ¿verdad? Luchó por nuestra patria y también escribió.
Él nació en Huamachuco y también considerado, y también Francisco Javier Mariátegui, prócer de la independencia, considerado prócer y un conspicuo pensador liberal y republicano. Se opuso a las ideas monárquicas de San Martín y de su ministro Bernardo Monteagudo. Participó en los debates de la Sociedad Patriótica y con sus escritos La abeja en la abeja republicana. También ambos hicieron cartas o documentos como protesta a la opresión española. Luego viene la literatura de la emancipación. Iba después. La literatura de la emancipación en el periodo de 1780 a 1824. El contexto histórico, social y cultural. Había una gran crisis económica. Ya España se estaba llevando todo nuestro oro. La estratificación social se veía con mucha... Se veía bien, o sea, se veía sin ningún perplejo. Se veía bien a la clase acomodada en lo alto y al pobre debajo, ¿no? Teníamos la independencia de se dio la independencia de Estados Unidos por estos tiempos, también en Europa, la Revolución Francesa, y los grandes próceres de nuestra independencia, ¿no? Tupac Amaru, San Martín y Bolívar. Ese más o menos es el contexto histórico donde sucede la literatura de la emancipación. Entre sus características de esta literatura están los temas patrióticos, los ideales libertarios, el predominio del ensayo y los escritos peruanistas. ¿Por qué? Porque estábamos luchando contra el dominio español y ya no hay muchos temas, muchas obras literarias, sino hay más temas patrióticos, hay ensayos, hay artículos, se hacen periódicos con temas de libertad. En este tiempo se encuentra también el romanticismo peruano, grandes representantes Augusto Salaverry y Ricardo Palma. El romanticismo en el Perú, 1854, exaltación a todo lo nacional, el amor, la soledad. También está el costumbrismo, que abarca el periodo de las luchas políticas, el caudillismo y las dictaduras, el realismo después de la guerra con Chile, literatura analítica y reflexiva. Entonces, hasta aquí nos queríamos emancipar, ¿no? Aquí está San Martín, ya con la proclamación de la independencia del Perú. ¿En qué año fue la proclamación de la independencia del Perú, chicas? 1821. Ya, muy bien. Entonces, en este periodo se desarrolla la literatura de la emancipación. Hasta aquí muere España, ¿no? Y luego nosotros pasamos a una literatura de la República donde los chilenos vienen y nos quieren invadir y se llevan una gran parte de nuestro territorio en el sur. ¿Qué partes del Perú se llevaron en el sur? Arica. Arica, ¿verdad? Arica. Tarapacá y Arica. Tarapacá fue de vuelta al Perú y Arica. Entonces, empezamos aquí a tener una literatura basada en nuestra libertad, en el nacionalismo. Es por eso que aparecen estos dos grandes autores, ¿no? Augusto Salaverry y Ricardo Palma, y muchos más, y muchos más. Tenemos aquí los representantes del costumbrismo, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Ascencio Seguro. Obras, por ejemplo, de Ricardo Palma, La Ñacatita. ¿Y quién escribió Un viaje? También es una obra muy conocida. A ver, busquen, googleen. Un viaje. ¿Quién escribió? Porque estamos escuchando y poco participamos. A ver, ahora sí. ¿Quién escribió Un Felipe Pardo y viaje? Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien. Y aquí tenemos a nuestro gran representante de la literatura peruana, Ricardo Palma y Carrillo. ¿Quién podría leer? Yo, mi A ver, Daisy. Ricardo Palma Carrillo. Fue un escritor romántico, tradicionalista, periodista y político peruano, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica, reunidos en el libro Tradiciones Peruanas.
Cultivó prácticamente todos los géneros: poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónicas y ensayos de diversa índole. Sus hijos Clemente y Angélica siguieron sus pasos como escritores. Muy bien, entonces este escritor pertenece al romanticismo, escribió poesías, novelas, dramas, sátiras, críticas, crónicas y ensayos, o sea, escribió casi de todo. Hay una obra muy importante que ya hemos pasado, en antes se dijo. ¿Cuál es su obra importante? Es una recopilación de muchas situaciones de aquella época, de la vida de esa época. ¿Cómo Tradiciones se llama? peruanas. Tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas. Ahora Google, yo sé que están en la máquina. 5 tradiciones peruanas que podamos encontrar. Entre una de ellas es el rincón quita calzón. Otras. Googleen y van comentándome qué otras tradiciones tiene El Ricardo Corpus Palma. Christi, maestra. El Corpus Christi. Ya he El visto. Inti. El ¿Cómo? Inti Raymi. El Inti Raymi. Ya, Los el Inti. carnavales en Perú. El padre Pata. El Padre Pata también. Los carnavales en Perú. Carnavales en Los Perú. carnavales. El Señor de los Milagros, maestra. El Señor de los Milagros. La justicia de Bolívar. La justicia de Bolívar. Bailes Ya, ¿y típicos. quién puede encontrar cuántas tradiciones o cuántas recopilaciones tiene esta obra de las tradiciones peruanas? 453 relatos cortos, dice maestra. Imagínense, 453 relatos para deleitarnos en cuántos tiempo, en un año. Entonces les invito a leer algunas de ellas. La de Al Rincón Quita Calzón es muy bonita. Y Ñacatita también, le he leído. ¿Quién ha leído alguna tradición peruana y que recuerde y nos pueda comentar? ¿Alguien que haya leído? No hay recuerdo, maestra. No recuerda. A ver, ¿quién busca y googlea y hace la lectura? Resumen del Rincón Quita Calzón y lo lee. Pongan ahí, Google. Resumen, tradición, al Rincón Quita Calzón. Resumen corto. Es cortísimo el resumen. A ver, Google. ¿Quién puede dar lectura? Dice maestra, hay A un ver, vamos a pedacito escuchar. aquí, dice. Mis. A ver, la obra cuenta, dice, la historia del obispo Chávez de la Rosa. Ujú. En una de sus visitas se vio obligado a reemplazar al profesor de latín que había faltado y cuyos alumnos hacían cualquier cosa, menos repasar las lecciones, por lo que uno a uno fueron evaluando a sus alumnos. Mandaba al rincón quita calzón a quienes se equivocaban al contestar. Ahí eran azotados. Cuando le tocó el turno al más chiquitín y travieso de la clase, a quien también lo mandó al rincón, pero este muy astuto retó al obispo a contestar una pregunta. Lo que el sacerdote nunca pensó fue que no sabía la respuesta. Para no ir al rincón, perdonó a todos los castigados. Admiró al astuto niño y se convirtió en su protector, quien con el tiempo se convirtió en orgullo del clero peruano. ¿A quién nos referimos? A Francisco Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Muy bien, muy bien. ¿Entendimos lo que nos contó nuestra colega? ¿Sí? A ver, ¿quién lo quiere contar ahora recordando lo que nuestra colega ha leído? Vamos a recoger la comprensión oral de todos ustedes. ¿Quién quisiera contar? ¿Cómo lo entendió? Yo, Miss. A ver, Daisy. Muy bien por tu atención. Bueno, al escuchar el resumen entendí que antiguamente el cura creo que participaba en lo que es en la educación de los niños, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. los niños que no obedecían
en clase, los mandaban al rincón, pues, ¿no? Quita calzón, y ahí los castigaban. Pero hubo un niño que fue muy inteligente, muy astuto, para no recibir el castigo, él le dijo al sacerdote que le iba a hacer una pregunta, pero el sacerdote, como supo en su, en su saber que no iba a poder responder, perdonó a todos los niños y de esa manera ya no les castigó y también el sacerdote ya no quedó prácticamente en ridículo, ¿no? Ajá, muy bien, Daisy. Nunca se van a olvidar entonces de esa parte de las tradiciones peruanas. Y es muy conocida. Muy bien, vamos a pasar entonces de Ricardo Palma al realismo. El realismo es la corriente literaria que surge en el Perú a fines del siglo XIX. La crisis que surgió después de la guerra con Chile tuvo como consecuencia en la literatura una actitud reflexiva, analítica y crítica abierta, ¿no? Surge después de la guerra con Chile. La guerra con Chile nos dejó en una gran crisis económica, en una gran tristeza nacional porque perdimos 2 espacios de 2 territorios al sur de Perú y nos dejó pues en unas bibliotecas quemadas, muchas cosas perdidas, ¿no? Mujeres ultrajadas por los chilenos, héroes peruanos que murieron defendiendo nuestra patria. Entonces, la literatura de ese tiempo fue muy realista, muy crítica, muy analítica por todo lo que pasó. Entre los principales representantes de aquel momento está Manuel González Prada, Mercedes Cabello de Carbonera, Florinda Mato de Turner, entre otros. Miren, hay 2 grandes mujeres destacadas y ahorita queremos que participen googleando quién era Mercedes Cabello de Carbonera. Vamos googleando, ponemos ahí. El resumen corto de la biografía de Mercedes Cabello de Carbonera. Y gracias a Daisy que comprendió, ahora vamos a hacer lo mismo con esta segunda lectura. Recuerden que nuestro curso corresponde a las competencias de comunicación, entonces tenemos que estar atentos para recoger la comprensión de los textos orales. Nuestras amigas nos leen y nosotros comprendemos ese texto oral, ¿ya? A ver, ¿quién era Mercedes Cabello de Carbonera? Yo lo puedo leer. A ver, Vanesita. No lo puedo leer, mi. ¿Vanessa Ya, o Miss. Marta? Juana Mercedes Cabello. Vanessa, Miss. Vanessa, muy bien. Juana Vanessa. Mercedes Cabello Llosa de Carbonera. Sí, Miss. ¿Me está escuchando? Sí, hija, sí. ¿Me escucha, Miss? Sí, sí te Ya. escuchamos. Juana Mercedes Cabello Llosa de Carbonera fue una escritora y novelista moqueguana, una de las figuras más importantes del positivismo en el Perú, así como la impulsora de la novela realista en nuestro país. Recibió una importante formación hogareña, trasladándose a Lima hacia 1865. Colaboró en publicaciones periódicas como El Correo del Perú, La Bella Limeña, Revista de Lima, El Recreo, El Perú Ilustrado, entre otras. Son novelas suyas Sacrificio y Recompensa, Los Amores de Hortensia, Eleodora, Blanca Sol, en donde critica los matrimonios por conveniencia, las consecuencias y el conspirador, así como ensayos importantes como influencia de las bellas letras en el progreso moral y material de los pueblos. También escribió la novela moderna y el conde León Tolstoy, y muchas de las cuales le valió ser premiada en Lima y en Buenos Aires, ciudad a la que realizó un corto viaje, luego de una productiva vida como escritora. Terminó recluida en el manicomio del Cercado, ello a causa de los brotes psicóticos producto de la sífilis que contrajo de su marido Urbano Carbonera, en donde falleció en 1909. ¿Le leo los libros, Miss? ¿O hasta ahí nada más? Sí, ay, no más, Vanesita. Esa es la parte más triste, por eso quería que lo lean. Miren, una gran mujer, muy inteligente. Gracias. Ya, hijita, gracias, Vanessa. Y vas a leer los libritos, espera. Pues, una gran mujer inteligente, valiosa, muy académica. ¿Cómo termina?
¿Quién nos puede decir cómo termina su vida? Dice que ella muere a causa de una enfermedad, ¿no? De transmisión sexual transmitida por su pareja, ¿no? En ese tiempo, el señor Carbonero. Pero esta sífilis que le da, ¿qué le produce? En el manicomio murió Miss. Parálisis progresiva, Fue ingresada en el manicomio, donde falleció el 12 de Exacto, ¿no? octubre de 1909. Le da Le dio brotes tema, psicóticos. exacto, ¿no? Problemas mentales y a causa de la enfermedad y fallece y es recluida en un manicomio. Miren el triste final de doña Mercedes Cabello de Carbonera, una mujer con muchos premios, muy inteligente. Ahora, yo quería que esto sepamos este final tan triste, porque miren, esto no es un problema actual, sino es, miren, estos problemas de esta enfermedad de sífilis, gonorrea, vienen de atrás, de muchos años atrás. O sea, ya Y en la, existían, maestra, ya desde por antes, ya, supuesto, solamente que sí, ahora han encontrado algunos paliativos para que puedan curarse, mejorar la ¿no? salud, pero no se Claro, cura ¿no? tampoco. Claro, no se cura porque ya de eso les da el papiloma y todo ya. Exacto, Y ¿no? Es los una que más enfermedad, nos da pues, son a las mujeres, ¿no? ajá, son enfermedades muy complejas. Por eso es muy importante el cuidado, ¿no? Y esas recomendaciones también se le da a los padres de familia, porque ahora los padres de familia son muy jóvenes, muy jóvenes. Yo estoy sorprendida porque nunca habíamos tenido antes padres de familia con aretitos en la nariz. Y ahora tengo en la escuela varios, porque no es uno, son varias madres de familia con los, ¿cómo se llama? Piercing, no sé, piercing Piercing. en la Ah, los piercing, nariz. maestra. Miss, por eso es que Sí, ahora ya, por ejemplo, se les vacuna a las niñas ya de 10, 12 años, ¿no? Contra la enfermedad del virus del papiloma humano, ¿no? Tanto niña como niño, ¿no? Porque ya ahora en la actualidad se inicia una relación sexual, ¿no? A temprana edad. temprano. Sí, y los Entonces problemas se del les, se piercing les vacuna también, para porque, prevenir, pues, ¿no? claro, Edith, tienes razón, y los problemas del piercing también nos pueden traer enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Imagínense que te inyectan o te ponen la agujita con algo que está contaminado. Esos chicos que por equivocación, sin maldad, lo pueden ir colocando y te punzan con la misma aguja. Es peligroso. Entonces, Y más aún, por ejemplo, en el tiempo de antes que no existía, pues, por ejemplo, la esterilización, así como ahora, ¿no? De ellos con alcohol o con la candela, ¿no? Esterilizaban los equipos, porque también en el tiempo de antes, por ejemplo, las cirugías, todo eso lo hacían, como quien dice, artesanal. exacto, era distinto, ¿no? Ahora, a mí me preocupan los del piercing, de la lengua, en la nariz, colgaditos aquí unos aritos. Entonces, una mamá en enero, febrero, durante la matrícula se acerca una mamá, y les punto aparte, ¿ya? Para contarles la experiencia, que también es buena para ustedes. Se acerca una mamá nueva y me dice, por favor, una vacante para tal edad. Yo digo, bueno, está bien, le voy a aceptar, pero hay una condición. ¿Te vas a molestar si te digo? No. Y estaba su mamá también de la chica. No me gustaría, de mi punto de vista, de forma particular, no me gustaría verte con tus aretes que te cuelgan en la nariz, porque no es muy agradable. Y te gustaría que tu niño, cuando tenga tu edad, use estas cositas que tú usas en la nariz. No. Entonces, tú eres el mejor ejemplo para tu niño. Puede estar muy de moda, pero no es muy agradable. Entonces, ¿por qué? Porque las mamás ya no te van a decir la mamá de Joaquín o la mamá de Javier, sino decir la mamá del arete, la señora del metal, la señora de... Así es así te tratan. Y de esa manera te gustaría que te digan, o Javier, ahí está Javier, su mamá la que tiene aretes en su nariz. Entonces, te pediría, ¿no? Que en lo posible, cuando vengas a recoger a tu niño, te saques tu aretito, lo que tienes en la nariz. Sí, estaba la mamá. La mamá era una mujer tatuada también. Ya, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Te digo, señora,
¿Se molestó? No, me dice, está bien. ¿Cuántas veces le he dicho a mi hija? No? Ay, señor, muy bien. Entonces, así sí te recibo. Está bien, ya, Miss, gracias. Y santo remedio, viene sin los aretitos en la nariz. ¿No? No es agradable observar, ¿no? Y no solamente es una, son varias mamitas. Y ahora está de moda el, ¿cómo se llama esto de los brazos, los tatuajes? Y a mí me pone mal una niñita y él me dice, yo le digo, ¿y qué haces con esas manitos llenas de bastantes tatuajes? Digo, pero son de mentira. Y yo digo, pero está manchado tu brazo, pero son de mentira. Y todo el bracito se había puesto un montón de tatuajes. Y así empiezan las cosas, ¿no? Bueno, eso viene en acotación a lo que le pasó a Mercedes Carrió de Carbonera. Hay que cuidarnos, como damas que somos, cuidarnos mucho nuestra salud y nuestro aspecto personal porque somos modelos de nuestros hijos. Y nuestras madres de familia son modelos de sus hijos, ¿verdad? Puede estar la moda ahí reventando, pero hay que guardar ciertos parámetros. Muy bien. A ver, ¿quién nos lee a Clorinda Mato de Turner? Yo, Miss. Elizabeth. A ver, ¿ya encontró? Elizabeth. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te Te escuchamos, escuchamos, Elizabeth. amigo, te Perdón. escuchamos. Ya. Mil disculpas, estoy con el celular, no logro ver la imagen de Florinda Mato de No, Tuner. tenías que buscar en Google Ah, ya. Ok. y leernos un pedazo de su vida, así como lo hizo nuestra compañerita, ¿ves? Y le dimos tanto oído que hemos aprendido algo más de nuestra querida Mercedes. Y ahora queremos escuchar de Clorinda Mato de Turner, mujeres representantes de la literatura del realismo. Ok. Ya está. Dice que Clorinda Mato de Tuner, más conocida como, bueno, ella fue conocida como Grimanesa Martina Mato Usandivaras, más conocida como Clorinda Mato de Tuner. Fue una destacada escritora peruana, precursora del género indigenista, ¿no? Nació un 11 de noviembre de 1852 en el Cusco y estudió en el colegio Educandas. Sus padres fueron Grimenesa Concepción, Usandivares y Ramón Torres Mato. Y falleció un 25 de octubre de 1909 en Buenos Aires, Argentina. 9 también. ¿Dónde? Y sus obras, Como es considerado como una de las precursoras de la novela hispanoamericana junto a Juana Manso, Mercedes Marín, Rosario Orrego. Bueno, dice entre otras, ¿no? Inspiró grandemente a mujeres en todas partes por su escritura, crítica de la sociedad de su época y en favor de los indígenas. Fue una mujer independiente, autodidacta en física, historia natural y filosofía. Como sus obras literarias, tengo ay Dios mío, no. Estoy con el celular, mi celular creo que no es. a ver, Es vamos a como ver que que quiere a cargar ver, y no me carga todo. a ver, Yo, muy bien, Miss, Elizabeth, puedo gracias por leer. Rocío, a ver, vamos a escuchar a Rocío. A ver, Ya, Muchas Miss, Rocío. buenas gracias. noches. Dice, durante la guerra con Chile, en 1871, tras casarse con el comerciante inglés Joseph Turner, Florinda Mato se trasladó al pueblo de Tinta. Allí continuó la carrera literaria que había iniciado unos años antes, escribiendo versos y artículos publicados bajo diversos seudónimos en publicaciones regionales como El Heraldo, El Ferrocarril,
El Rodadero, El Eco de los Andes y El Mercurio. En abril de 1876, la escritora fundó la revista El Recreo y al año siguiente visitó por primera vez la capital peruana, donde tuvo la oportunidad de participar en las tertulias literarias organizadas por la escritora argentina Juana Manuela Gorriti, veladas que luego continuaría la propia Clorinda. Para entonces ya colaboraba con las principales publicaciones literarias del país, firmando artículos con su nombre o con el seudónimo de Carlota Dimond. Durante la guerra con Chile, Clorinda Mato de Turner vivió en Tinta a partir de la muerte de su esposo. Tuvo que administrar los bienes del matrimonio. A fines del 1883 se trasladó a Arequipa para asumir la jefatura de redacción del diario La Bolsa, uno de los más importantes de la ciudad. En abril de 1886 se trasladó a Lima, se estableció en Lima. En capital peruana se incorporó rápidamente a las principales instituciones culturales como el Círculo Literario y el Ateneo de Lima. En 1888, la Unión Iberoamericana de Madrid acordó nombrarla socia honoraria. En octubre de 1889 asumió la dirección del semanario El Perú Ilustrado, la más importante publicación literaria del país en esa época, donde sufrió un fuerte revés a los pocos meses de haber llegado. El motivo fue la publicación en 1890. El 14 de diciembre de 1895 dictó una conferencia pública en el Ateneo porteño bajo el sugestivo título de Las obreras del pensamiento en la América del Sur. En febrero del año siguiente fundó la revista Búcaro Americano, convertida desde enero en el órgano oficial de la Sociedad Proteccionista Intelectual. Mato colaboró en diversas publicaciones como La Prensa, La Nación, La Razón y El Tiempo de Buenos Aires, la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales de Montevideo, El Cojo Ilustrado de Caracas y Las Tres Américas de Nueva York. E incluso fue elegida miembro del Consejo Nacional de Mujeres de Argentina. En mayo de 1908 se embarcó con destino a Europa para visitar Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania y España, país en que dictó conferencias en el Ateneo de Madrid y en la Unión Iberoamericana. A fines de año, Clorinda Mato de Turner volvió a Buenos Aires para retomar sus actividades. Cayó entonces enferma y murió al año siguiente de congestión pulmonar. Años más tarde, una resolución legislativa del Congreso peruano dispuso la repatriación de los restos de la escritora. Muy bien, gracias, Rocío. Una extensa biografía, ¿no? Bien Pero, ¿qué extensa, podríamos bien. rescatar? Muy bien, ¿qué podríamos rescatar de Clorinda Mato de Turner? A ver, entre todos ustedes que han escuchado atentamente, ¿qué podríamos rescatar? Miss, que fue una mujer que dio ejemplo a las demás mujeres para poder empoderarse, se podría decir. Muy bien, Daisy, ¿no? Y que viajó por muchos países de Europa y fue reconocida y expuso sus grandes ideas de aquella época, ¿no? De sus análisis sobre lo que estaba pasando en nuestra patria. Una mujer destacada. Entonces, su biografía ha sido extensa y la tarea ahorita les voy a decir cuál va a ser la siguiente tarea. Yo he revisado solamente los trabajos hasta el día. Algunas hasta ayer el domingo. Sábado se pasaron domingo, revisé de algunas dos y de ahí a más ya no he revisado porque así hemos quedado, ¿no? Las cosas se cumplen. Les dije que no a mi personal porque no lo recibo, no lo puedo ver, es porque son números extraños y no veo números extraños. Y ahora van a tener una tarea muy bonita, chicas. Todo lo que se hace, no lo hagan por cumplir, sino háganlo por convicción, para su propia formación académica. ¿Ya? Miren, ahora vamos a pasar a la historia del Perú contemporáneo, ¿no? El proceso de la independencia del Perú comenzó con el desembarco de la Expedición Libertador General San Martín. Algo muy bonito acá. Vamos a poder pasar un poquito aquí para avanzar. Vamos a hablar sobre el indigenismo, que es parte que presenta, como concepto es un movimiento político y cultural que surge en el siglo XX, sus características: reivindicación del indio, heterogeneidad,
representantes muy importantes: Enrique López Albújar, Ciro Alegría, José María Arguedas, que habíamos conversado la vez pasada, son grandes representantes del indigenismo. Este movimiento político-cultural tiene entre los grandes, a don Ciro Alegría. Es uno de los escritores peruanos más importantes del siglo XX, que nació en La Libertad el 4 de noviembre de 1909, estudió la primaria y secundaria en Trujillo. En esta ciudad conoció a destacados intelectuales como César Vallejo y Antonio Orrego. ¿Sabían que César Vallejo fue su maestro de Ciro Alegría en la primaria? Él estaba en la primaria y César Vallejo le enseñó. Ahora, ¿cuáles son las obras más importantes de Ciro Alegría? Aparte de Los perros hambrientos, El mundo Sancho y ajeno, Dilema de Krauss, ¿quién podría decirnos 2 obras más de Ciro Alegría? Que no estén aquí, están entre estas 3. 2 obras más. El mundo. Ya está El mundo ancho y ajeno, El mundo Sancho y ajeno. Miss, la botella de chicha, por si acaso. La serpiente de oro. La serpiente de oro. Los perros hambrientos. Ya está eso ahí. A ver, busquemos para salir de dudas la botella de chicha que dijo nuestra amiga. Eso nos dijiste, ¿no, preciosa? ¿La botella de chicha fue? Sí, El Miss. mundo es ancho y ajeno, Miss. Ya, esa ya está, ya escrita. Cuentos andinos, Miss. Esa sí, Cuentos andinos. Duelos de caballeros. Muy bien. Entonces, Ciro Alegría también fue un destacado escritor que escribió muchas obras en este tiempo del indigenismo, ¿ya? Les voy a mostrar algo pequeño aquí para no dormirnos, porque nos falta todavía 5 estudiantes o 3 estudiantes que nos cuenten la leyenda de su pueblo. A ver, vamos a sacar esto. Voy a colocar aquí. Aquí. Sí, ¿cómo? Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Un 18 de enero de 1911 nace en Andahuaylas José María Arguedas Altamirano. Su padre, Víctor Arguedas Arellano, era abogado, mientras que su madre, Victoria Altamirano, falleció cuando el escritor tenía 3 años. Cuando su padre es nombrado juez en Ayacucho por 1915, él y su hermano se trasladan a esa ciudad y al poco tiempo, el padre se casa con la viuda agrimanesa Arangoitia. Debido al breve alejamiento de su hermano Arístides, José María se quedaría conviviendo con su madrastra, y cuando en 1920 su padre pierde el cargo de juez, retorna a su profesión de abogado itinerante, que lo llevaría a alejarse más de su familia. En este periodo, la vida de José María estuvo marcada por la difícil relación con su madrastra y con su hermanastro Pablo Pacheco. Según lo que él mismo contaría, era tratado con desprecio y enviado a convivir con los indígenas de la hacienda mientras era víctima de los maltratos de su hermanastro. Por eso es que escaparía de casa junto a su hermano, yendo a la casa de sus tíos, donde conviviría con los campesinos a quienes les tomaría cariño y con quienes participaba en las faenas agrícolas, guardando especial recuerdo de don Felipe Maigua y de don Víctor Puza. Es por 1923 que se convirtió en compañero de viaje de su padre, recorriendo varios pueblos de la serranía y culminando sus estudios primarios entre 1924 y 1925. Esta etapa de su vida quedó plasmada en su obra maestra Los ríos profundos. En Ica empezó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga, siendo víctima del desprecio de los costeños hacia la gente de la serranía, tanto de profesores como de los alumnos. Además, se enamora de una muchacha llamada Pompeya, quien lo rechazó por sus orígenes andinos, aunque José María se desquitaría siendo el primero de la clase en todos los cursos.
Entre 1928 y 1930, a la vez que acompañaba a su padre, comienza a colaborar en la revista estudiantil Antorcha del Colegio Santa Isabel en Huancayo y poco después concluiría su secundaria en el Colegio Nuestra Señora de la Merced en Lima. Para 1931, establecido en Lima, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tras el fallecimiento de su padre, comienza a ganarse la vida como auxiliar en la administración de correos y por 1933 publicó su primer cuento, Huarmacuyay, y su primer libro de cuentos, Agua, con el que obtiene el segundo premio de la Revista Americana de Buenos Aires. En 1936 fundó junto a otros intelectuales la revista Palabra, plasmando en sus páginas la ideología de José Carlos Mariátegui. Durante la dictadura de Óscar Benavides, fue apresado por participar en protestas estudiantiles, siendo trasladado al penal El Sexto, narrando esta vivencia en la novela del mismo nombre. Obtenía su licenciatura de literatura, inicia su carrera como profesor de castellano y geografía en el Cusco. En 1939 se casa con Celia Bustamante y al poco tiempo, en 1941, publica la novela Yaguar Fiesta, a la vez que labora como agregado al Ministerio de Educación, reanuda su labor docente en Lima y publica diversos artículos sobre el mundo andino. Según algunas cartas dirigidas a su hermano, entre 1944 y 1945 presentó un episodio depresivo, obligándolo a pedir licencia laboral en repetidas ocasiones, reflejando brevemente estos episodios en su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Por su cercanía al pensamiento comunista, Arguedas fue cesado de su cargo de profesor por la dictadura de Odría. Sin embargo, al año siguiente se inscribió en el Instituto de Etnología de San Marcos y reanudó su labor intelectual, publicando ese mismo año canciones y cuentos del pueblo quechua. Entre 1947 y 1952 recorrió junto a su esposa la Sierra Central como parte de su labor intelectual en el Ministerio de Educación, y de esta manera publica cuentos mágicos realistas y canciones de fiestas tradicionales del Valle de Mantaro, de la provincia de Jauja y Concepción. En 1954 publicó Diamantes y Pedernales y al año siguiente su cuento La muerte de los Arango, obteniendo el primer premio del concurso latinoamericano de cuento organizado en México. Además, se especializa en etnología y realiza su primer viaje por Europa. Ya en el año 1958 publica su obra maestra Los ríos profundos, recibiendo el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma y empieza a ejercer como catedrático de etnología en la Universidad de San Marcos, siendo también profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En 1961 publicó su novela El Sexto, recibiendo por segunda vez el Premio Ricardo Palma, a la vez que editó su cuento La agonía de Razuñiti. También es nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú, aunque renunció al año siguiente. Su obra más ambiciosa, Todas las Sangres, se publica en 1964, en donde quiso mostrar la variedad etnográfica del Perú y los conflictos de las poblaciones andinas por el progreso contemporáneo. Sin embargo, las críticas a esta novela fueron devastadoras para Arguedas, escribiendo: Mi libro, Todas las Sangres, es negativo para el país. No tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que, irremediablemente. Ya por 1964 recibe las palmas magisteriales debido a su labor docente y es nombrado director del Museo Nacional de Historia hasta 1966. Previamente, inicia su divorcio de Celia mientras entabla una nueva relación con Sibila Arredondo, con quien se casa en 1967. Por ese entonces publica en edición bilingüe su famoso cuento El sueño del Pongo. En 1966 la depresión de José María se agrava, llevándolo a un primer intento de quitarse la vida. Luego se aisló y renunció a todos sus cargos en el Ministerio de Educación, dedicándose a sus cátedras en la Universidad Agraria y en la de San Marcos. Continuaría escribiendo y publicaría otro libro de cuentos, Amor Mundo, además de su obra póstuma El zorro de arriba y El zorro de abajo. En 1967 dejó la Universidad de San Marcos y al año siguiente se le otorga el premio Inca Garcilaso de la Vega, donde pronunció su célebre discurso autodefiniéndose como mestizo. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua.
Ese mismo año y el siguiente tuvo una amarga polémica con el escritor argentino Julio Cortázar y el 20 en el desenlace del relato, representando las diferencias entre las clases sociales predominantes en el Perú. En La agonía de Rasuñiti, relata los últimos momentos de vida de Pedro Huancaire, célebre danzante de tijeras que emplea las pocas fuerzas que le quedan para danzar en su agonía acompañado del arpa y el violín, y de la presencia de su esposa y sus hijas junto a su joven discípulo Atuc. Que esta historia simboliza la lucha tenaz de la cultura andina por no desaparecer. Y en Huarmacuyay narra cómo Ernesto sobreado de la hacienda. Posteriormente, Ernesto se enteraría de una trágica revelación que lo llevaría a languidecer por vida trabajando en las haciendas de la cultura del indigenismo peruano. No te canses de aprender. Este gran autor de la literatura de... Muy bien. ¿Por qué lo he presentado? Porque la vez pasada habíamos conversado, ¿no? Un poco sobre José María Arguedas y quería que ahora lo tengan de forma visual para que jamás se olviden que hemos tenido grandes representantes en la literatura peruana. Y José María Arguedas es un representante de la literatura del pueblo, que mezcla a todas las sangres. Eso es lo que somos nosotros, maestras de todas las sangres, maestras que son inclusivas, no inclusivas solamente en niños con problemas con necesidades educativas especiales, sino que en nuestras aulas hay todo tipo de niños, ¿no? La costa, de la sierra, la selva, ricos, pobres, gringos, negritos, zambitos, de todas las formas. Entonces, esa es nuestra escuela y nuestra realidad, y nosotras educamos a esas todas las sangres, y tenemos que ser maestras creativas que hagan poemas, canciones, cuentos, rimas, etcétera, para todas esas sangres, ¿no? Y es por eso que les presenté este videíto. ¿Se puede apreciar el PPT, chicas, o estoy todavía en YouTube? ¿Se puede apreciar? El link de YouTube está, Miss. Bien, Ya está en la PPT, Miss. Ya, a ver, nuevamente. Ya, ahora sí se ve el PPT. Ahora sí, maestra. ¿Sí? Sí, está es lo mismo. Y ya estamos llegando ya. Ahora sí. Ya estamos llegando ya casi a terminar. Entonces pasamos rápidamente, así hemos corrido en el tiempo, estamos llegando al postmodernismo. El representante más grande del postmodernismo es Mario Vargas Llosa. Él ganó el Premio Nobel a la Literatura en el 2010. Mario Vargas Llosa representa la problemática de la sociedad peruana, estudió literatura. Entre sus obras famosas está La ciudad de los perros, es una novela. Critica el sistema de educación militar y violencia que se daba en el Colegio Militar Leoncio Prado. Hay, entre otras, La conversación en la catedral, transcurre durante la dictadura de Manuel Odría, intentando un análisis de poder, ¿no? Y ahí hay entre los representantes o personajes de la novela La ciudad de los perros, que es la más famosa, que se ha transmitido en el cine, en la televisión, y es conocida a nivel mundial. También en esta época del posmodernismo tenemos a otro gran autor, que es José Mauro de Vasconcelos, Mi planta de naranja lima. Y así hay muchísimas obras de nuestra literatura peruana que nos representa y nos debemos de sentir orgullosos por el gran intelecto y capacidad para crear y recrear situaciones del momento histórico en el que se vive. ¿Se dan cuenta? Entonces los literatos asumen la vida de ese momento para escribir, o bien a favor o bien en contra, ¿ya? Entonces ahora nos quedan 10 minutos exactos para que dos de nuestras compañeras de manera voluntaria, y si no yo llamo de las que he revisado, puedan contarnos o leer su trabajo, su leyenda o mito de su localidad. Yo tengo ahí la relación ya en mi cuadernito de quienes presentaron, y me gustaría que nos cuente, más que lea, que nos cuente, porque es una vivencia real de su pueblo. Vamos a escuchar a Daisy. A ver, Daisy. Vamos a escuchar todos a Daisy porque de ello vamos a preguntar. Daisy, ¿qué, Miss? Daisy Guaraca. Buenas noches, Miss. Mi leyenda se trata del Ucumari. Acá en mi pueblo, en el centro poblado de Santa Fe, en la parte de atrás tenemos un cerro que se llama Asgen.
Y en la parte más alta, en el centro, hay una cueva más grande, muy grande, que hasta hoy día existe. Y se dice que el Ucumari vivía en esa cueva, ¿no? Y que salía por las noches a cazar, ya sea ovejas, gallinas, cuyes, patos, para alimentarse. Una vez que había salido hacia el pueblo a buscar su comida, había visto a una joven muy hermosa, de la cual se enamoró y la raptó. Se la llevó a su cueva y ahí la tenía cautiva, pues, ¿no? Y el Ucumari cada noche salía, buscaba alimento y eso le daba de alimentar a la hermosa jovencita. Y la jovencita aprendió a comer lo que es la carne cruda, igual que el Ucumari. Luego de ahí pasó mucho tiempo, la joven salió embarazada del Ucumari y llegó a tener 2 niños gemelos, pero estos niños nacieron con la característica del Ucumari, su cuerpo era totalmente lleno de pelo, porque el Ucumari tenía el aspecto así como de un gorila, lleno de pelo, pero era como un humano que caminaba de pie y tenía mucha fuerza, y era grande. Entonces los niños nacieron con el aspecto del pelaje del papá, pero tenía el rostro de mamá. Entonces los niños empezaron a crecer, el Ucumari seguía trayéndoles su alimento. La mamá siempre le hablaba, ¿no? Y le decía a los niños que ella vivía en un pueblo que se llamaba Urucancha, que había venido de visita nada más. Acá, en realidad no se llamaba Santa Fe, en aquel tiempo se llamaba Aurora, y que el Ucumari la había raptado. Y siempre le contaba las vivencias que ella tenía con su familia y cómo ella era antes de que le raptara el Ucumari. Entonces los niñitos tenían esa curiosidad, querían ver, querían conocer, pero como no podían salir, a medida que pasaba el tiempo, los niños crecieron. Entonces, ellos habían heredado también la fuerza del Ucumari. Entonces, con la ayuda de sus hijos, la mamá escapó de la cueva. Y ya se estaban acercando al pueblo de Urucancha cuando de pronto el Ucumari los alcanza. Y entonces la señora, la joven, la mamá, se asusta porque piensa que el Ucumari la va a volver a agarrar y se la va a llevar a la cueva. Entonces los niños, a modo de juego, se le van encima de su papá, ¿no? Están jugando así, y en una de esas uno sujeta una pierna del otro y el otro sujeta la otra pierna, y así a modo de juego los dos, ¡prum!, le parten las 2 piernas al papá. Entonces ahí aprovechan que el Ucumari ya estaba totalmente debilitado y junto con la mamá y sus hijos lo apedrean hasta matarlo. Y recién pudo escapar la señorita al pueblo de Urucancha. Es una historia que se cuenta acá, amigo. Qué bonito, Daisy, y un poco de miedo. Muy bien, Daisy, gracias. Gracias por participar. Yami, Doble gracias. carita feliz. Elizabeth Ilaza. Y la saca. Sí, Miss. Elizabeth y la saca. Te escuchamos. A mí, yo soy de la ciudad de Arequipa. Y acá en mi localidad, en mi región, en mi ciudad, se escuchó hablar mucho acerca de una mujer que tenía una buena posición económica. Ella era muy simpática, muy bonita, pero lamentablemente murió en un accidente. Y la enterraron en el cementerio de La Pacheta, que es muy conocido acá en la ciudad de Arequipa. Para ello, su madre contaba de que Mónica, quien se llamaba así la señorita, le gustaba mucho salir a las fiestas, salir de noche y irse con los amigos, ¿no? Y a veces su mamá no estaba de acuerdo con ello y ella dice que en muchas ocasiones le levantó la mano a su mamá, o sea, le pegaba. Y un día de aquellos, lamentablemente falleció en un accidente y nunca pudo pedirle disculpas a su madre, ¿no? Por lo que dicen de que cuando ya la enterraron en el cementerio de La Pacheta, aquí en Arequipa, ella nunca pudo descansar en paz. Entonces dice que siempre salía a las calles aledañas del cementerio de La Pacheta y en una de ellas se encuentra con un joven llamado Bernardo, que manejaba una moto, que también le gustaba salir a pasear de noche en su moto, y la mira, una noche la mira, ella estaba con un vestidito blanco, como la enterraron, y como la chica era muy atractiva, él se queda impresionado al verla,
a tan altas horas de la noche, eran casi más de las 12 de la noche, y se preguntaba qué hacía tan sola, ¿no? Él paró, ambos intercambiaron miradas y ella le pidió que si la podía llevar a su casa, a lo que el chico rápidamente le dijo que sí, ¿no? Y se subió a su moto en la parte de atrás, le dijo que estaba muy helada, que parecía un cadáver, y le prestó su casaca de cuero a la chica. La llevó hasta su casa, le dijeron que cómo se llama, y le dijo Bernardo, y le dijo qué bonito nombre, mi nombre es Mónica, y así llegan a la casa de la señorita. Ella se baja y le dice, esta es mi casa, y le quiso devolver la casaca de cuero al joven, y el joven no aceptó, y le dijo que iba a sentirse culpable si de repente ella se resfriaba, que mejor venía mañana o al día siguiente, ¿no? A recoger su casaca. Al día siguiente, él muy emocionado porque quedó impresionada con la belleza de la chica, fue a buscarla a su casa y salió una señora ya mayor y le pregunta por Mónica y le dijo de que no, que ahí no vivía Mónica, que ella hace mucho tiempo tenía una hija llamada Mónica, pero que ella había fallecido en un accidente. Y el chico se quedó impresionado y le preguntaba más a la señora y le dijo, no, y si quieres, yo te puedo indicar dónde está ella enterrada, está en la Pacheta, en el pabellón tanto, tanto. Y el chico no, sin poder creerlo, y con lo que le dijo la señora, enseguida fue al cementerio a cerciorarse si esto era cierto. Y llegó al pabellón y al nicho tanto, y realmente estaba la casaca del chico ahí en el nicho, y la foto de Mónica, ¿no? Su nombre y toda la lápida. Y el chico, sin poder creerlo, realmente sí era la de la foto, la señorita que había llevado la noche anterior, y no pudo más con toda la impresión, y fue internado en un hospital también muy conocido acá, que es el Honorio Delgado Espinosa, el Hospital General. Dice que lo enterraron, lo internaron en un quinto piso, pero él como que no podía más con la impresión, y dice de que en uno de esos días él se lanzó del quinto piso de este nosocomio y murió. Eso qué fue terror. es una historia que se cuenta mucho aquí, que ha sido real, y que hoy en día incluso hay taxistas que pasan por ahí y dicen, ¿no? Que ven, que sí ven, digamos, a una señorita deambulando por ahí a altas horas de la noche, o sea que hasta el momento de hoy ella no puede decir. Se mantiene. Sí, entonces Mantiene esta historia. es como una historia real, ¿no? Que ha pasado, que muchos brujos incluso han ido para tratar de ver, de indagar, de tratar de que ella descanse en paz, pero creo que hasta el momento ella todavía sigue saliendo a buscar el perdón de su madre. Oh, qué pena. Las dos historias bien tristes y un poco aterradoras, ¿no? Pero son parte de la cultura del pueblo. Así es, Parte Miss. de la Muchas gracias. cultura ¿no? Y parte de la tradición. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. La próxima semana vamos a empezar con las personitas que han levantado la mano y que ahorita voy a tomar una captura de la pantalla. Vamos a empezar. O la delegada, por favor, podría escribir, no, muchas, las 5 primeras participantes que levantaron la mano en antes. 5 eran 3 más, 3 participantes, las 3 que continuaban, por favor, la delegada. Para la próxima semana, yo no vuelvo a revisar la tareita, ya son puntitos para su tesoro literario. La tareita para la próxima semana es ubicar un autor peruano de cualquier etapa de la historia de la literatura peruana, cualquiera, en una hoja, escribir su biografía y sus obras más importantes. Seguro que van a copiar y pegar, pero no me van a copiar 5 o 6 hojas, ¿no? Van a resaltar los textos o párrafos más importantes de esta historia del autor.
puede repetir? Disculpe, por favor. Buenas Ya, noches. la próxima semana, por favor, la delegada va a apuntar los nombres de las 3 personitas que continuaban levantando la manito para que nos lean la historia, el tradición o leyenda de su pueblo, ¿ya? La tarea siguiente, y solamente es hasta sábado, domingo, ya no voy a ver solamente los que mandaron hasta sábado, van a buscar o ubicar el autor de su preferencia de cualquiera de las etapas de la literatura peruana. Van a hacer en un párrafo y medio o 2 párrafos de 5 líneas más o menos la biografía, corta la biografía. Lo importante es que tú lo aprendas y lo tengas ahí para ti, ¿no? Lo conozcas. Y sus obras más importantes. Y en otros 2 párrafos el resumen de alguna de sus obras. Chiquitita nada más, no quiero que hagas un montón. Porque te voy a hacer leer al iniciar la clase. Voy al azar, digo tal, ya, va a leer su trabajito. ¿Se entendió, no? Maestra, ¿esto lo vamos a enviar al grupo Al o WhatsApp, así? sí, hoy día elimino todo lo que está en el WhatsApp. Ustedes ya eligieron a los 5 de sus compañeritas, entre las 5 leyendas, historias que hayan encontrado, van a colocar en su carpetita que han armado en su escritorio. Carpetita se llama carpetita literaria y van a colocar las 5 historias más bonitas o importantes o que le hayan impactado en esa carpetita. ¿Ya? Mis buenas noches, disculpe, le saluda Claudia Ruiz. En mi caso, bueno, un gusto saludarla, ¿no? Es la primera vez que estoy entrando a sus clases, me estoy recomporando recién esta semana y cosa que quisiera saber, si han formado grupos, si me puedo incorporar. No. Mira, ahorita voy a entrar, preciosa Claudia, ahorita voy a ingresar a otra clase, ya estoy en la hora. Usted pregunta en el WhatsApp a su compañero o en todo caso llame a su delegada para que le pueda explicar, ¿ya, Claudia? Esta es la Sí, 4ª clase ya. Entonces, la tarea ya está dicha y hecha. Misita, Por favor. disculpe, el resumen de cuál es, no le escuché bien. De por alguna favor. de las obras del autor. Por ejemplo, quiero Ricardo Palma. Ricardo Palma, un párrafo y medio, 2 párrafos de su biografía corta, 5 o 4 de sus obras, lo mínimo que puede ser son 5, y un resumen de una de sus tradiciones, si es que eliges ese autor. ¿Ya? Y ahí cerramos con... Miss, buenas noches, disculpe, sus tradiciones que uno de sus cuentos, Miss. Preciosa, de cualquier autor, yo estoy poniendo como ejemplo a Ricardo Palma. Ustedes pueden elegir a quien ustedes deseen. ¿Está bien? Miss, disculpe, de la obra de cualquier autor solamente el resumen es de una obra, ¿verdad? Exacto, de una obra, porque en una hoja alcanza solamente el resumen de una obra en 2 párrafos. Ya, muy bien. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Miss, disculpen, que se puede ser en papelote, No, en hoja bond. pero es que en una sola hoja ahí se pone todo. Claro, ahí tipeas. Solamente es 2 párrafos de su biografía, 5 obras y 1 o 2 o 3 párrafos que alcance para un resumen de la obra. Ya, un resumen de la obra. ¿Ya? Y si lo van a hacer a mano, también hay muy bonitos trabajos escritos a mano con muy buena letra. Nos estamos viendo, cuídense. Gracias. Ya, Miss, gracias. Hasta luego. Buenas noches, Buenas noches, chicas. Con optimismo. Vamos, nos vemos. Cuídense.